Buenas tardes, ahora sí. Bueno, Un muchísimas gracias por la gusto, invitación. un gusto tenerte a vos acá. Muchísimas gracias en realidad a vos por aceptar estar en este medio pequeño que va creciendo lentamente. Yo siempre les doy un espacio a los entrevistados al inicio para que se presenten, para que me hables de quién sos, qué haces, un poco de lo que vos quieras, pero nada, por ahí. Primero quería decir que al final, si tenemos un poco de tiempo, vamos a estar respondiendo preguntas, así que si alguien tiene preguntas, las pueden dejar en los comentarios, no como comentario normal, sino como comentario de pregunta, así después podemos visitarlo específicamente. Así que nada, te dejo un espacio para que te presentes. Bueno, como no me gusta autorreferenciarme ni soy muy fan de hablar de mí mismo, de hecho, si ven mi propio Instagram van a ver que casi nunca subo una foto mía. Simplemente voy a decir que soy Horacio Justo, un simple padre de familia, muy abocado a la paternidad. Creo que esa es mi mayor definición de quién soy. Y simplemente que me he desarrollado como miembro fundador de la Fundación Libre, como director de la Resistencia Radio, escritor. De hecho, hoy hemos confirmado la primera tanda, la primera edición de mi libro, y ya estoy trabajando en el segundo. Y nada más, creo que es una vida bastante simple, de hecho. Tengo mi canal de YouTube, así que aprovecho si alguien quiere sumarse y acompañar. Trato de subir al menos 3 videos a la semana con una serie de ediciones y cierto trabajo encima, difundiendo lo que los medios normalmente no difunden. Y por último, felicitarlos porque en realidad están creciendo enormemente y a paso acelerado y realmente están haciendo un gran trabajo desde esta cuenta. Así que mi completa felicitación por semejante profesionalismo de estar constantemente difundiendo lo que la hegemonía no difunde. Quizás hoy toquemos un poco el concepto de hegemonía. Sí, sí, totalmente plausible. Eh, Así como primera pregunta y arrancar con la conversación, quería preguntarte si vos te considerarías como una persona, hablando de política en general, aún sin meternos en el tema de ecologismo, si te considerarías una persona de derecha o si considerarías siquiera que el espectro derecha-izquierda sigue siendo vigente en el mundo político actual. Bien, lo que parece una pregunta a veces simple termina siendo la más compleja. Creo que es la pregunta más relevante que puede existir hoy en el arco político. De hecho, creo que es la pregunta esencial que no siempre se responde adecuadamente. No creo que ser yo el que mejor la vaya a responder, pero voy a tratar de esbozar algunos conceptos para que la audiencia pueda quedarse con al menos mi idea en este vivo, además de aprender de vos, es que quienes estén viendo se queden con 2 o 3 ideas claras. Para mí eso ya sería como un gran logro. Es muy buena la pregunta si me considero una persona de derecha. Rápidamente yo te diría que no, rápidamente te diría que yo estaría a la derecha. Yo no diría, ¿cuál es el sentido de decir la diferencia? Soy de derecha a estoy a la derecha. El lugar. Y esto es importante, porque a veces se ve en redes sociales una competencia de un liberalómetro, y encima un liberalómetro a veces mal calibrado, donde dicen yo soy más liberal, yo soy más de derecha, yo soy más conservador, yo soy más nacionalista. Cuidado con esos espectros, sobre todo cuando entramos al aspecto de la derecha, digamos. Porque la derecha, al igual que la izquierda, y esto quizás sea la decepción de algunos, pero bueno, es mi tesis, responden a lugares. Esto ya lo plantea Aristóteles. Aristóteles, ¿qué sostiene respecto al lugar? Aristóteles va a sostener en una de sus obras que el lugar es una propiedad de la cosa sin ser inherente a la cosa, que en el momento en el que la cosa se desplaza, no la acompaña. Esta abstracción, para que se entienda filosofía uno rápidamente, es, hay 6 lugares en filosofía. Adelante, atrás, arriba, abajo, izquierda, derecha. Bien, ahora, la derecha es donde se posiciona uno. Uno cuando ve el manifiesto conservador de Giuseppe Presolini, él sostiene, el conservadorismo se asienta a la derecha. Que se asienta a la derecha no significa que el conservadurismo sea de derecha, porque el ser, el es, no es lo mismo que el estar. De hecho, podríamos hablar de Heidegger, pero creo que ya nos iríamos de tema. Pero ser no es lo mismo que estar. Vamos a dar un ejemplo muy sencillo. Yo la podría tomar a usted y yo le diría, bueno, ¿quién es usted? Y usted me diría rápidamente, bueno, supongamos, ¿no? Yo soy una persona feliz, bueno, eso es parte del ser. Yo soy una persona que se ha dedicado a investigar las noticias que acontecen en el mundo, eso es parte del ser, porque hace de su esencia. Bien, usted es decir, yo soy un ser humano
incluso tiene características que la van a acompañar perpetuamente. Por ejemplo, decir, bueno, yo soy mujer, por dar un ejemplo. Ahora, ¿dónde estás? Bueno, yo en este momento supongo estoy en Buenos Aires, estoy en Argentina, estoy militando en el partido X o en el partido Y, estoy estudiando, y esto es importante, porque a veces alguien me ha pasado, estoy en reuniones y dicen, preséntense, y todos empiezan, yo soy abogado, yo soy doctor, yo soy ingeniero, y yo digo, no, 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 yo soy padre de familia, soy una persona que se desvive por su hija. Ahora, lo que hago no es lo mismo que donde estoy a lo que soy. Simplemente esto. Ahora, ¿soy de derecha? No. ¿Estoy a la derecha? Sí. Claramente que estoy a la derecha. ¿Y dónde surge esta definición? Particularmente la Revolución Francesa, donde existen dos grandes, digamos, expresiones políticas, aunque no son las únicas, y más en tiempos posmodernos, donde la idea de lo público y lo privado se ha desdibujado por completo. La idea de igualdad y libertad también están muy desdibujadas, eso creo que hay que utilizar algunos conceptos, pero a grandes rasgos estaría a la derecha, no solamente por mi oposición a la izquierda, sino por los fundamentos que hacen a este posicionamiento. Es decir, mientras la izquierda es verticalista, racionalista, igualitarista, cosmopolita, la derecha es localista, la derecha tiende a favorecer la libertad, la derecha tiende al realismo político, tiende al realismo filosófico, tiende a valorar los principios de la diversidad aplicados tanto en la cultura como en la nación, como en sus elementos naturales, y reconoce ese equilibrio entre lo perdurable y lo mutable, digamos. Entonces, por una serie de características que si hay tiempo las podemos desarrollar luego, es lo que hace que uno se posicione a la derecha. Pero insisto, el liberalismo, el comunismo, el cristianismo, el iluminismo, poseen una esencia. Derecha o izquierda son lugares que pueden compartir ciertas características, pero terminan siendo siempre coyunturales. Y con esto cierro. Piénsese, Macri, querramos o no querramos, y todos saben lo acérrimo crítico que soy del macrismo, está a la pero estar a la derecha no significa ser de derecha. Simplemente quería cerrar con esa apreciación y espero haberme dado a entender. Sí, 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 te diste a entender de forma perfecta y usaste una palabra que justo me da pie, que hablaste del conservadurismo y en general hablaste del conservadurismo como una de las formas en las cuales se puede ser de derecha. Por un lado podríamos extendernos con las distintas cualidades de ser de derecha, como vos dijiste, si nos da el tiempo. Pero me quería centrar un poco en esto porque en general se te conoce como una persona que, siento yo, identificás dentro de un aspecto a algunas personas conservadoras, así que quería ver cómo te extenderías en este concepto en específico, si te definirías con él también, ya que estamos, pero en general, ¿qué es lo que pensás que significa? ¿Qué es lo que significa ser conservador? Qué buena pregunta y qué extensa pregunta. Voy a tratar de resumirla en no más de 5 minutos. Mm, Voy a cometer un error que es quizás el error más garrafal que puede cometer alguien cuando se le pregunta, que es responder por lo negativo. Si no hay peor forma de expresarse que decir, bueno, ¿qué es el color blanco? El no negro. Es como, no, 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 es un poco más complejo, digamos. Pero yo voy a cometer un error a propósito. Voy a empezar diciendo, ¿qué es el conservadurismo? Todo lo que le han dicho que es el conservadurismo a lo largo de su vida en redes sociales, bueno, eso no es. Entonces empecemos a limpiar, decir, bueno, quitémonos este sesgo cognitivo y a partir de ahora abramos la mente y decir, bueno, quizás haya más de una expresión de conservadurismo, no solo la que me han dado en la academia o algunos influencers, sino que quizás sea un poco más complejo el tema. Quizás haya que ir a Roger Scruton, a Giuseppe Presolini, a Edmund Burke y particularmente a Russell Kirk, que es donde quizás yo me siento más identificado en algunas ideas muy específicas. ¿Qué es el conservadurismo? El conservadurismo es una filosofía de vida que se traslada a la filosofía política, que tiende a ampararse bajo tres principios elementales. Si bien son 10, voy a enumerar los tres principales, que es el principio de la mutabilidad y la perdurabilidad como directriz, el principio de prudencia y el principio de realismo político. Estos son los tres principios elementales. El principio de equilibrio, entiéndase, entre lo que es perdurable, planteemos cuestiones esenciales, podríamos pensar rápidamente.
todo lo que participa en un bien mayor. ¿Qué es lo que participa en una verdad mayor, en un bien último? Lo que es bueno, bello y cierto. Entonces, esto que es perdurable, esto que es objetivo, externo al hombre, es eterno, esto, esto a su vez tiene que estar equilibrado con lo mutable. ¿Qué es mutable? Un sistema político. De hecho, tranquilamente podríamos discutir si no es mejor acaso una monarquía que una democracia moderna. Y es una discusión que el conservador puede dar. ¿Se entiende? Estaría dispuesto, sí, porque quizás, para que se entienda un ejemplo práctico, quizás haya una determinada comunidad cuyas reglas de convivencia le resultan favorables su orden monárquico, y quizás es una comunidad que favorezca su orden democrático. Mientras no salten estos principios perdurables, lo que es mutable, porque si no fuese un principio mutable, el conservador tendría que tener un sistema económico fijo y estable, como una ideología, y de hecho no lo posee, porque el conservador va a sostener y decir, bueno, no es nuestra área la economía, ¿cuál es el mejor sistema económico que ha funcionado para la prosperidad y el bienestar de un pueblo? Bien, entonces tiene ese sistema de apertura. Como primer principio, un principio de equilibrio, que se define luego el segundo principio. El de prudencia, un principio de prudencia que antes de entrar con grandes teorías intelectuales, se debe plantear en términos muy simples. Seguramente alguien que esté viendo este vivo sabrá o sabrá manejar. Seguramente alguien alguna vez ha manejado, o seguramente alguien se ha subido a un automóvil aunque no sepa manejar. Dudo que usted o quien esté viendo en este momento crean que un automóvil se maneja solo con el acelerador. Yo no diría, qué obviedad. Yo diría, no es tan obvio, porque si fuera tan obvio, no lo tendríamos que estar explicando. ¿Por qué no es tan obvio? Porque a veces parece que en la vida de uno, para ciertos elementos tenemos grados de prudencia, para otros elementos no. Y cuando de repente aparece un conservador que viene a sostener, cuidado con la eterna revolución, con la revolución perpetua, que de hecho es parte de lo que estoy trabajando en mi próximo documental, cuando uno abraza esta idea de la revolución perpetua, finalmente las sociedades fenecen, y si no, observen cómo la propia revolución fagocitó a sus revolucionarios, tanto en Francia como en España, como en la Unión Soviética, como en México, por dar algunos ejemplos históricos muy bien conocidos, donde curiosamente la resistencia siempre vino del lado más conservador. De hecho, hoy en la coyuntura política, el conservador es, digamos, la mayor expresión de resistencia al progresismo, porque el progresismo no es necesariamente un marxista guerrillero con una AK-47 que se intenta inmolar en una selva. De hecho, hoy las batallas culturales, las batallas políticas, las batallas económicas, estriban más en una orden del progreso indefinido a la liberación absoluta. Entonces, el conservador que va a decir, no todo se explica desde lo material y el progreso indefinido. Ejemplos concretos que uno puede apreciar el debate del día de hoy, quizás son discusiones más de un primer mundo, pero bueno, vamos a soñar que somos parte de ese primer mundo. El transhumanismo versus el bioconservadorismo, digamos, la búsqueda por preservar esas esencias. Eso es el principio de prudencia. Principio de prudencia que ya viene legado incluso desde la propia era griega. En el vuelo de Ícaro tuvo que volar ni tan alto como los dioses, ni tan bajos a las fauces de Poseidón. De hecho, es como estriba el hombre moderno hoy. Hoy, ¿cómo vive el hombre moderno? Hoy el hombre moderno tiene una suerte de esquizofrenia artificial que va entre estos extremos. O es un homo deus, entiéndase, un ser que es capaz desde su propio discurso constituir su propia realidad, tal como se ve con las políticas transgénero, tal como se ve con las políticas de la autopercepción, tal como se ve actualmente con las investigaciones transhumanistas, tal como se ve en Marx, tal como se ve en Robespierre, tal como se ve en Stalin, que es creer que desde la mente se puede diseñar todo un tejido social para esos legos incapaces de alcanzar la gloria. Entonces, un Homo Deus empieza a crear un universo nuevo. Ejemplos concretos, observen los objetivos 2030 que estriban en la idea de la sostenibilidad y del ecologismo, tesis de mi segundo libro. El tercer punto, y no quiero olvidarme algo importante, tampoco es que el ser humano sea alguien que se arrastra como una larva, porque ¿quiénes sostienen esto? Curiosamente los estructuralistas, donde dicen que el ser humano ya no es un ser libre y digno, autónomo, capaz de tomar las mejores decisiones para su propia vida. De hecho, se considera que el ser humano
es un autómata que está diseñado para obedecer, que es un engranaje en la estructura, tal como se puede ver, por ejemplo, en el régimen chino, tal como se puede ver con los postulados filosóficos de los estructuralistas como Foucault, donde ya no es un ser humano libre, sino que está siempre supeditado a lo que el sistema le imponga, tal como se ve actualmente, incluso en algunos principios del feminismo, no todos, algunos. Tercer punto que creo que es importante aprender en conservadurismo, insisto, estoy resumiendo en 3.10, o sea, hay mucho que queda Sí. afuera. Dijimos, principio de equilibrio, principio de prudencia, y también nos queda lo que podríamos definir un principio de diversidad. Voy a definir el segundo. Podríamos dar otro, pero quiero focalizarme en este principio de diversidad, descartando los demás para aprovechar también este espacio a desmitificar algunas cuestiones. ¿Cuántas veces se ha escuchado decir que el conservador es ese lobo estatista que quiere meterse en tu cama? De hecho, no es tan así. De hecho, no es tan así. Hay que tener un poco de prudencia porque a veces puede pasar que uno se aventure a largar una hipótesis y de repente del lado del frente había alguien que dijo, cuidado, que no hay ningún espacio que defienda esta idea. No hay ningún espacio que defienda esta idea. Ahora, alguien podría decir, no, el Partido Conservador de Canadá, de Inglaterra, promovieron esta ley. Yo diría, bueno, de hecho, vamos a dar un ejemplo concreto. Yo tengo un video en mis archivos en el cual Alberto Fernández, él dice ser un liberal. Y uno diría, bueno, y técnicamente no se equivocaría, técnicamente, ¿por qué? Porque yo entiendo en qué sentido habla del liberalismo. No es el liberalismo que nosotros conocemos en esta región, sino un liberalismo más filosófico, francés, de los derechos universales que ya vienen heredados desde 1792. O sea, yo entiendo en qué sentido lo utiliza. Utiliza un principio, incluso podemos ver, no me quiero ir, pero me voy a ir al tema con filosofía jurídica y no quería irme al tema. Pero yo entiendo en qué punto lo plantea él, ¿entiende? Ahora, por ejemplo, el concepto de la teoría, el velo de la justicia, digamos, por dar un ejemplo concreto. ¿Cuál es el punto? Cuando se habla de principio de diversidad, aquí es donde muchos que han sido críticos del conservadurismo de repente dicen, ¿dónde estaba esto? Bueno, en los verdaderos intelectuales del conservadurismo, no en los partidos políticos que a veces toman nombres, como podemos dar un ejemplo concreto, ¿cuántas veces se dice liberal o liberal en Estados Unidos? Significaría un demócrata más tirando un centro de izquierda. Ahora, Sí. sería un error de mi parte confundirlos. Bueno, sin embargo, con el conservadurismo pasa esto, porque un partido político enarbola cada causa indefendible, ya se asocia. Incluso he visto gente que confunde a Bush como un conservador cuando justamente el conservadurismo como esencia está enemistado por completo y en las antípodas del neocons, para ver la práctica que tiene esta ideas, porque las ideas tienen consecuencias. El principio de diversidad que lo abraza Russell Kirk expone justamente que tanto el ser humano como la comunidad en la que se desarrolla, porque eso sí es cierto, el conservador cree en el comunitarismo, que no es lo mismo que el comunismo ni la colectivización, sino en la idea de las organizaciones intermedias, libres y voluntarias. De hecho, a lo que es la libertad y la voluntariedad le dedicamos un capítulo entero. Todos los que en algún momento hemos defendido las ideas conservadoras más escrito, siempre dedicamos un capítulo entero a defender lo que es la libertad y la voluntariedad. Siempre. En mi libro está en el de Russell Kirk, está en todas las obras de Roger Scruton, está incluso en el propio Pasolini, que es quizás el más tendiente a favorecer un Estado sobredimensionado, y aún así él mismo rescata este punto. El principio de diversidad reconoce que las comunidades tienen que tener la posibilidad de autodeterminación como cuerpo vivo. Entonces, respetar las verdaderas diversidades implica justamente apartarse de ese principio igualitarista de las ideologías. El conservador es ante todo realista. Dije que iba a tocar el punto del realismo y te lo podemos vincular íntimamente. La realidad demuestra que existe una infinidad de diversidades en el género humano. Una infinidad. Para que se entienda. Usted como dama y yo como caballero podemos tener 1.000 millones de diferencias en la forma de actuar, en la forma de ser, en la forma de pensar. Quizás algunas diferencias sean de corte cultural, quizás algunas diferencias sean de corte natural, porque la forma en la que funciona el hombre, por una serie de características biológicas, no es la misma en la que funciona la mujer.
para bien o para mal, son diferentes. Después discutiremos la complementariedad y la alteridad. Lo cierto es que son diferentes. Bueno, el conservador dice justamente, libertad e igualdad, naturalmente como conceptos políticos, son incompatibles, porque quien quiera promover un igualitarismo necesariamente va a terminar abrazando una tiranía que restringe la libertad, porque solo en la libertad, al haber libertad que implica por definición la posibilidad de optar entre dos o más opciones igualmente válidas, ¿qué significa? Que hay opciones que se diferencian la una de la otra, pero para que se diferencien ya no puede haber igualdad, porque si hay igualdad no habría libertad para elegir, sería todo lo mismo, básicamente, y para que se entienda en forma concreta. Si yo te dijese a vos, tenés que elegir estos 5 colores, pero resulta que son todos rojos, no hay libertad para elegir, es simplemente elegir el rojo y nada más. Entonces, esto es lo que representa el principio de diversidad, que si una comunidad de repente desea vivir bajo un canon, pensemos, una monarquía católica, no es moralmente válido que una república invada a fuerza de violencia bélica en nombre de llevarle más y mejor democracia. Y de hecho, estos experimentos ya vienen suscitándose bastante seguido. Entonces, esto es importante entenderlo, porque de hecho la izquierda naturalmente tiende al igualitarismo. Y creo que eso era importante remarcar. No me quiero extender mucho porque se me iría el tiempo explicando estos conceptos, pero espero darme a entender estos 3 principios esenciales del conservadurismo. No, pero está bien. Tengo un par de preguntas sobre conservadurismo relacionado con el liber progresismo, digamos, porque ambas se consideran relativamente a la derecha, como dirías vos. El liber progresismo es un poco más debatible, quizás. Eh, pero en general se consideran un poco a la derecha, o por lo menos, bueno. Y quería ver un poco lo que vos considerarías que serían las diferencias entre ambas, las diferencias a nivel profundo, como vos estabas hablando recién de los principios del conservadurismo. ¿Cuáles podemos decir que son los principios del liberalismo en comparación, o cuál es el gran contraste que hay entre ellos dos? Uf, qué pregunta compleja, pero la voy a resumir en una sola respuesta. ¿Cuál es la principal diferencia? La realidad. Y parece simple, pero de hecho no. Eh, Muchos aspiran a ser realistas, pero les puedo asegurar que no es tan simple. Y a veces la fatal arrogancia de la que tanto se habla, esa famosa fatal arrogancia, hay que ser a veces prudente porque caen en ciertas ideologías y que justamente cuando sale el Liber Progress, yo montones incluso lo he hecho en mi canal a veces para levantar, cuando he tenido algunas caídas en estadísticas, el usar el título de Liber Progress porque es como lo más llamativo, como que la gente dice, quiero ver por el morbo de ver un debate, quieren entrar a ver de qué se trata. Realmente ese mundo de las ideas no me interesa ni cuál, ni tal pensador, me interesa las ideas de ese pensador, no su vida privada, que poco y nada trasciende al mundo, digamos. Esto también hay que dejarlo en claro, porque a veces se dice, el lobo conservador que quiere entrar en tu cama, de hecho mi mayor preocupación es tomar unas mates con mi hija, jugar una partida de counter con mis amigos y que la radio nos permita vivir, digamos, o sea, no tengo más preocupaciones que eso. Si alguien quiere estar en una orgía o alguien quiere llevar un matrimonio católico, claramente que a mí me va a encantar el que lleve un matrimonio católico, de qué buenos valores a mi criterio, pero de ahí a que yo vaya a decir que el Estado venga y que entre en esa orgía y los reprima, no se equivoque, que no es mi área, digamos, ni cerca. Pero el tema que sí me interesa es rescatar el tema de la realidad. Eso sí me interesa rescatar. Bueno, ¿por qué la realidad? Porque el conservador a veces es muy curioso y a veces como quienes critican el conservadurismo no se dan cuenta que terminan dándole la razón. Favoreció políticas que eran X, Y y Z, pero luego en el siglo XXI han favorecido políticas ABC. De hecho, esta mutación responde a un principio conservador, que es la realidad, digamos. Vamos a tomar un ejemplo concreto. Yo particularmente, que he leído Hans Hermann Hoppe, a mí me fascinan ciertos modelos teóricos que plantea, pero sé que son inaplicables porque hoy cómo funciona la estructura política funciona bajo ciertas reglas. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser que seas
crítico del sistema democrático moderno como existe hoy, pero que a su vez apoyes a tal o cual candidato, en Argentina o en el mundo. Bueno, porque soy realista, porque sé que yo solo con un megáfono en la plaza no voy a conseguir los cambios que sí puedo conseguir, por ejemplo, a través de una batalla cultural con mi radio, con mi sitio web, con mi canal, y que a su vez se podría conseguir desde una banca en el Congreso, algo que si vamos al caso, hasta Milei mismo ha terminado entendiendo. Entonces, esos son principios conservadores. Insisto, son principios, no finales. Y esa es una diferencia. ¿Por qué? Porque cuando hablemos, por ejemplo, de liber progres, en realidad yo ni siquiera diría liber progres, yo diría son progresistas. Y acá viene el tema de fondo, porque dicen, ¿qué tipo de progresistas? Si mira que nosotros no somos estatistas, nosotros no estamos a favor de que el Estado intervenga, creemos en el libre mercado absoluto, no importa cuál sea. Bueno, eso sí es ser progresista, de hecho. Y de hecho es el culmine del progresismo. Porque el progresismo, se ve que alguien les ha dicho muy erradamente que el progresismo es un patrimonio del marxismo. Y encima le han dicho mal qué es el marxismo. Hay que leer a Marx, pero además hay que interpretarlo y hay que estudiarlo en profundidad. ¿Cuál era el fin último de Marx? El fin último de Marx era la abolición de los impuestos, la abolición del Estado y un retorno a un estado de naturaleza de tal manera en la que no habría diferencia alguna entre el hombre y la mujer, entre el rico y el pobre, porque al tal nivel de producción habría tantos bienes en circulación que habría una abundancia tal que no sería necesaria la propiedad privada. Y ese es el punto específico al que aspiran los aceleracionistas. Los aceleracionistas, porque es muy curioso que a veces ciertos círculos intelectuales siguen combatiendo con un Marx cuando Marx ha muerto y la propia izquierda lo ha matado. Hoy, de hecho, la forma en la que estriba el mundo geopolítico está muy lejos de esa idea de que el progre sea, insisto, ese guerrillero que quiere estatizar. Y lo peor de todo es que aparecen algunos fenómenos específicos, pienso en este momento en Castillo, pienso en Maduro, que permiten que algunos clubes de autoayuda sigan funcionando y se olviden que en realidad son la excepción que confirman la regla, porque en el resto del planeta hoy las discusiones son muy distintas las discusiones. Hoy las discusiones son particularmente respecto a cuán real es un pensamiento. Ya vamos, para no extender, ¿cuál es la pregunta central entonces? ¿Cuál es la diferencia entre comillas, liber progres, que ni siquiera son liberales, para mí son netamente progresistas, y un conservador? Un principio de realidad, porque el conservador comprende que el ser humano posee una naturaleza caída, y esta naturaleza caída acompaña todas sus acciones. Es decir, no solo que hay una naturaleza caída cuando un ser humano se equivoca y yerra, sino que también hay una naturaleza caída cuando intenta plantear una utopía, creer que es posible diseñar algo perfecto de una mente imperfecta, ni siquiera es una cuestión de religión, es una cuestión de lógica. De lo imperfecto no se sigue lo perfecto. En un punto, no quiero tocar el tema de la perfección porque sé que ahí filosóficamente habría un punto de excepción, pero no quiero entrar en esa cuestión todavía. El progresismo cree que es capaz de construir en su mente una utopía. ¿Cuáles fueron los mayores genocidios del siglo XX? Pensemos rápido. El Gulag ruso, el Gran Salto Adelante, los campos eugenésicos. ¿Qué tuvieron en común estos regímenes? Muchos van a decir eran socialistas. Yo diría, antes que socialistas, pensemos en ese punto, ¿qué es el socialismo? Pensémoslo, vamos incluso a esa discusión. Es la idea de que el ser humano puede progresar indefinidamente a tal punto de llegada en el que en nombre de la ciencia y la razón es capaz de construir una utopía perfecta. De hecho, todos los genocidios fueron siempre en nombre de la utopía. Todos los genocidios fueron siempre en nombre de la razón y de la ciencia. Podríamos dar otro ejemplo, los controles de natalidad a partir de la eugenesia. Siempre en nombre de la ciencia y la razón aparecen los peores crímenes de la humanidad, históricamente. Entonces, acá hay un punto que es importante considerar. Cuando el conservador abraza la realidad y se separa de esta línea del progresismo, algunos le dicen liber progre, es consciente de las limitaciones. Entonces, ¿el mercado importa? Claro que importa. La propiedad privada importa. La libertad importa. La autonomía importa. Pero no
todo se reduce a mercado, propiedad o libertad. ¿Se entiende? Porque sería considerar que un ser humano es capaz de separar la mente y su creación de la realidad, un pensamiento propio del dualismo cartesiano, que curiosamente, y en la paradoja, el dualismo cartesiano hoy se opondría a la infinidad de delirios que se han creado en el mundo moderno. Por eso aclaro este punto, ¿se entiende? Porque el conservador, insisto, más que el principio de prudencia, acá se activa el principio de realidad, digamos. Creer, ¿quieren tocar un ejemplo muy escabroso? Creer que de repente la autonomía en la posmodernidad es plena y absoluta y la libertad es plena y absoluta, es realmente un delirio, a mi entender. Porque es desconocer no solo los sistemas de adoctrinamiento estatal que ya existen, que ya fungen en el mundo, sino que muchas veces los sistemas de adoctrinamiento, y no solo de adoctrinamiento, los sistemas de control y de biopoder, acá estoy tocando tesis de Byung-Chul Han, que actualiza en parte y llega incluso a contradecir a Foucault, los mecanismos de biopoder se activan incluso a través del propio mercado. Uno dice, eso no es libre mercado. Bueno, no quieren llamarle mercado, les llamemos simplemente corporaciones. Quizás tengamos ciertas coincidencias, digamos. A través de las corporaciones. Hoy la sociedad, para daros un ejemplo, funge a través de la autodisciplina, no a través del poder disciplinario. Y esta idea de la autodisciplina, por ejemplo, no puede ser respondida por un liber progre que cree que todo es una cuestión de la racionalidad y de la autonomía absoluta del ser humano. Quieren ver, y con esto cierro para no extenderme. Vamos a tocar un ejemplo concreto, para que no quede tan abstracto la filosofía, vamos a lo concreto. Una diferencia sustancial, porque esto yo he debatido para que lo vean con mucho respeto, sin faltarle jamás el respeto a nadie. Creo, es más, he aprendido mucho de los tres. Con un profesor objetivista, como le dicen algunos randianos, debate. Con Iván Carrino, defensor acérrimo del liberalismo. Con Juan Morjuan, defensor acérrimo del anarcocapitalismo. Así, con tres expresiones distintas del liberalismo. Y van a ver que siempre la diferencia que hubo entre ellos y yo, la principal fue justamente dónde nos paramos ante la realidad. ¿Dónde está el principio de realidad? Ejemplo brevísimo. No me acuerdo quién de los tres me supo decir una vez, bueno, es porque el hombre en realidad nace libre. Y yo les dije, no, eso es un ejercicio teórico, como el contrato social, es un ejercicio teórico, porque no existe un contrato social. Como tampoco es que el hombre nace en libertad. Mi hija cuando nació no nació en libertad. De hecho, nació y tuve que venir yo, y además de las enfermeras y la madre y todo el parto y toda la historia, pero fue todo un proceso de crianza para que de a poco esté empezando a aprender a hablar, empiece a caminar. Entonces, no es que nace libre y capaz de tomar decisiones. Y de hecho, si en este proceso de crianza yo le dijese A o le dijese B, la forma en la que el día de mañana se va a desarrollar como ser humano cambia drásticamente. Entonces, creer que somos completamente libres es desconocer la propia naturaleza humana, que el ser humano nace de una familia, puede ser más disfuncional, como que las hay y muchas, y las conozco en la fundación en la que trabajo, o pueden ser más funcionales. Pueden ser familias más libres en una organización intermedia, como se da en ciertas partes del mundo, o pueden ser más centralizadas por parte del Estado, como sucede curiosamente en Argentina, donde el propio Estado funge de educador a través del Ministerio de Educación. Entonces, pero lo real es que no existe el ser humano libre. Robinson Crusoe, igual que John Galt, son ficciones. En la realidad no existe ningún ser humano que esté aislado. Por un principio elemental de la realidad, la identidad de uno, necesariamente, y con esto cierro, la propia identidad de uno, tanto que nos gusta hablar de la autonomía, el ser, la libertad y la dignidad, el individuo, bueno, ese individuo necesariamente para desarrollarse en su identidad requiere del otro. Si no, no hay un desarrollo de identidad. La identidad de uno se desarrolla a partir de otro. El concepto básico, no hay un solo psicólogo en todas las corrientes que no vaya a coincidir en este punto. Y uno diría, bueno, el liberalismo reconoce los acuerdos intermedios y voluntarios de las personas, no reniega. Yo diría, fantástico, bueno, estamos de acuerdo. A mí no me interesan las etiquetas. Si alguien se define liberal clásico, conservador, nacionalista, es ¿qué principios rigen tu vida?
Porque si tu principio es, bueno, reconozco, pensemos en el caso de Javier Milei, él se puede definir, por ejemplo, anarcocapitalista. Me parece fantástico la intelectualidad sobreabundante que posee para defender lo que defiende. Yo lo que me fijo antes que de cómo se autodefine es qué principios defiende. Él define, bueno, el principio A, B, C. Si están atados a una realidad, a mí lo que luego, cómo se define, es una etiqueta, me cambia en nada. Ahora, si no está atado a la realidad, supongamos que de repente dijese, no, porque yo creo que desde mi mente soy capaz de diseñar un mecanismo perfecto para que haya paz y prosperidad y no haya un solo conflicto en los seres humanos. Es desconocer que el ser humano es naturalmente conflictivo. Entonces, bueno, ahí sí ya tenemos un punto de discrepancia. Tomo un ejemplo bien conocido para que se note la importancia de los principios. Insisto, esto es lo que define concepto. Perdón si me extendí en este punto. No, está bien, está bien. Está bien. Vamos a igual pasar al ecologismo, que vos mismo recién decías que todos los genocidios se han dado en nombre de la ciencia. Me parece importante tomar eso y venir al ecologismo. Especialmente quería empezar hablando un poco más de teoría. Y te quería preguntar, que yo un poco sé la respuesta, pero te lo pregunto igual para los oyentes, ¿cómo surgen las teorías del cuidado del medio ambiente, quizás relacionando a ecofascismo y nada, el Estado en todo esto? El Estado estuvo siempre, bueno, en realidad el Estado moderno estuvo el siglo XVI, así que lamentable para muchos. Yo les puedo asegurar que soy más crítico del Estado que muchos se imaginan. ¿Cómo surge el ecologismo? Es una pregunta muy interesante y voy a tratar de hacerlo lo más ameno posible. En realidad el ecologismo, van a ver que constantemente se dice que el ecologista es una suerte de reivindicación del cuidado de la naturaleza propia del hombre y del pasado y demás. Algunos, quizás en el ecologismo no se note tanto, pero sobre todo en el veganismo, que es una expresión muy específica del ecologismo, y que muchos van a decir, no, porque el veganismo es una forma de vida. Cuidado que ya se van a llevar un par de sorpresitas en los próximos días en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero digo, dicen no, porque mira que Aristóteles, que Santo Tomás, y como si como de repente uno fuese como un ignorante que nunca leyó, entonces ellos vienen como a darte esas luces que a uno le faltan, ¿no? Es muy curioso cómo funciona a veces la izquierda, ¿no? Digamos que ya de entrada piensan que uno es un ignorante, pero que solo ellos están iluminados. Qué maravilla llegar a esa edad con semejantes conocimientos. El ecologismo surge a finales del siglo XX, pero en realidad eso que yo acabo de decir tiene un error, porque ahí surge la ecología. Vamos a corregir entonces. La ecología comienza a ser investigada en 1890 y a partir de allí se empieza a estudiar lo que era, a partir de ciertos postulados darwinistas más precisamente, se empieza a estudiar la relación de los seres vivos con su entorno. Y en ese punto todavía era considerada como una parte específica de las ciencias naturales, pero que no alcanzaba a tener su propia autonomía. Hasta 1930, donde ya la comunidad científica, el famoso consenso científico, digamos a nivel global, ya en 1930 le reconoce su propia autonomía como disciplina y como ciencia a la ecología. Exactamente, acabo de ver que escriben Hackett. Exactamente así fue. Y más, días atrás escribí un poco su biografía en una de mis reflexiones diarias. En 1900, la ciencia autónoma a nivel mundial. Ahora, ya llegando a 1960 me empieza a interesar esta cuestión, pero hay que hacer un poco de repaso. Porque antes de 1960, que es cuando se termina de politizar la ecología, yo voy a hacer una pequeña agregación en ese por tu lado, hay tres grandes intelectuales que quiero destacar. William Bogg, Garrett Hardin y Paul Ehrlich. Sin William Bogg, sin Garrett Hardin y sin Paul Ehrlich, hoy el ecologismo no sería más que la pasión de algún docente secundario que le interesan las plantitas y los arbolitos para enseñárselo a los chicos. Ellos son los que hacen el quiebre. ¿Cuáles son las principales tesis de estos tres intelectuales? Que son simultáneos. Son simultáneos. William Bogg, Garrett Hardin, muchos lo van a conocer a Garrett Hardin quizás por su obra La tragedia de los comunes. Paul Ehrlich cuando escribe La bomba demográfica, que es básicamente un plagio a la tesis de William Bogg.
que sostenía que a partir de un postulado malthusiano era posible reivindicar dicha tesis, pero ya no en cuanto a faltante de alimentos, porque si algo había generado el capitalismo, particularmente la industria, no solo los transgénicos, que era muy incipiente en ese momento, sino la aparición de cierta industria agropecuaria, que era que abastecer de alimentos al mundo. Entonces nos tiene, bueno, la tesis malthusiana de esta visión apocalíptica del mundo no se cumplió en materia alimenticia, pero sí es posible que se cumpla en materia ecológica. Y este salto lo da William Bock, digamos. De hecho, cuidado con asociar siempre ecologismo con marxismo, que sí y no, digamos. Sí y no. De hecho, el marxismo ve una fuente, y a eso quiero llegar, una fuente impresionante de recursos ideológicos en el ecologismo en su favor. Porque claro, era por definición, el ecologismo por definición es anticapitalista, por definición. Porque el ecologismo surge en un pico de contaminación que tenían las principales potencias en el mundo, entonces era la excusa perfecta. Y acá veo que estamos complicados de tiempo, pero les pido disculpas, acá sí me voy a detener un poquitito porque creo que es necesario que esta idea se entienda. Creo que es necesario que se pueda condensar esta idea. ¿Por qué surge el ecologismo como surge? ¿Y cuáles son las implicancias que hay al día de hoy? Porque esto, insisto, esta es la tesis de mi libro. ¿Por qué surge el ecologismo como surge? Ustedes piensen que en ese contexto que se estaba desarrollando, ¿qué es lo que necesita a grandes rasgos una nación para ser grande y próspera? A grandes rasgos. Necesita dos cosas. Maquinarias y trabajadores. Simplemente, qué obviedad, no es tan obvio. De hecho, no pocos han defendido la gran tesis que poblar es gobernar. ¿De qué te serviría tener la mejor fábrica del mundo con el mejor capital si no tenés ni un contador, ni un programador, ni un asistente que pueda cargar las tapas del camión a tu fábrica? Lo digo yo que trabajé en una metalúrgica mucho tiempo, digamos, ¿no? Entonces, esto parece tonto, pero es un punto esencial que quiero que resguarden. Y es un punto esencial que resguarden. Ahora, el ecologismo va a surgir a partir de un punto específico, que es el auge de la contaminación que se estaba generando en Estados Unidos. Pero acá hay una paradoja muy particular, o más que todo una ironía, más que paradoja, es una ironía en realidad. William Bock, Garrett Hardin y Paul Ehrlich, los tres, defensores acérrimos del aborto inducido, defensores acérrimos de incluso de la esterilización forzosa, de la eutanasia. Hay distintos mecanismos de control, incluso precursores de lo que hoy sería una guerra ideológica, en fomentar la no reproducción. Y ya algún día voy a tocar ese tema, pero no quiero entrar en este punto porque sé que es un tema muy controvertido respecto a la cuestión más específica de la cuestión pro familia. Pero ya voy a entrar algún día en ese tema. ¿Qué es lo que hacen estos intelectuales? Estos intelectuales promueven la siguiente idea. A grandes rasgos, esto lo tomo específicamente William Bosch, que dice textualmente: Estados Unidos ya contaminó, Estados Unidos ya se pobló. Y él hace casi un salto artificial, bastante arbitrario, si a mí me lo preguntan, en el cual sostiene: ¿por qué hay contaminación en el mundo? Porque el hombre contamina. ¿Por qué hay cambios climáticos? No se habla de cambio climático en esa época, pero eso sostiene: ¿por qué hay la contaminación y el malestar ecológico que hay en el mundo? Porque el hombre contamina. Por lo tanto, ¿cuál es la solución? Mejorar, uno diría rápidamente, mejorar los dispositivos de desarrollo para que contaminen menos. Básicamente, si mi auto está largando mucho humo, lo llevaría al mecánico. O en todo caso, quemo el auto y se acabó el auto. No, acá ¿qué dijeron? Hay que eliminar al conductor. Literalmente fue esta la respuesta. Y este es el modelo de sostenibilidad que se mantiene al día de hoy. Porque ¿qué es lo que sucede? Y acá entra lo lindo que le va a interesar especialmente a gran parte de la audiencia, la transición que se da. Porque hay un salto de 1940 al 2021, claro que ha pasado un poco de tiempo, ¿no? ¿Cuál es el salto que se da? Que si algo tiene características, esto lo tomo de Venegas Lynch, un gran pensador que yo invito a que lean, que lo estudien, lo dice alguien que es conservador, una gran admiración a un gran pensador del liberalismo argentino.
Venegas Lynch da una respuesta muy eficiente respecto a cómo el propio mercado ofrece una satisfacción y una respuesta a los problemas de la ecología. De hecho, Roger Scruton en Green Philosophy expone que finalmente es la propiedad privada la mejor forma de salvaguardar los bienes terrestres. De hecho, no hay causa más conservadora que el ecologismo, si vamos al caso, bueno, la ecología. Pero entiende que justamente la mejor forma de conservar es aplicar los mecanismos reales que permitan el mejor uso y goce de los frutos de la tierra. Entonces, la propiedad privada y la libre competencia y la transparencia es lo que beneficia este sistema. Bien, entonces allí el ecologismo que ya se encontraba politizado, porque ¿cuándo se empieza a politizar? Insisto, el pico de contaminación que se genera en 1960 es el disparador, porque ahí aparece algo que a muchos les va a sonar acá en Argentina, esta idea de la contaminación de los terratenientes. Básicamente, la familia pobre, los peones que estaban al lado de los grandes campos. Entonces estos terratenientes venían con sus aviones y fulmigaban, entonces contaminaban a los pobres que estaban al lado del campo, y entonces decían, bueno, acá hay que hacer algo, tenemos que ir en contra de estos opresores que tienen tanto dinero y que nos están aniquilando con sus gases. Ahí empieza a politizarse, porque de repente aparece una izquierda que se encontraba en pleno auge. Usted calcula en 1960 es el auge de la izquierda, es el auge de la izquierda cultural. Ya no era la izquierda política. Es más, 1968 es cuando la izquierda cambia por completo su forma de entender la relación política y cultural y social con el Mayo francés. Vaya si si no se estaba gestando un movimiento tan, debe decir reaccionario, pero se va a entender mal, pero tan contundente. Entonces la izquierda dice, acá hay un problema, porque de repente nosotros que combatimos al mercado, ese propio mercado le está dando respuesta a nuestros reclamos. Es decir, ellos dicen, queremos conservar el ambiente, para que se entienda. Para que se entienda muy gráficamente, viene el pequeño militante de izquierda con sus folletitos de, no, Monsanto, queremos que dejen de contaminar, queremos que dejen de fumigar y queremos darle comida a los chiquitos en las villas que se nos están muriendo de hambre. Entonces viene Don Monsanto y dice, bueno, está bien, acabo de modificar la fórmula para que no se te muera más nadie alrededor de los campos y de esta manera tener suficiente maíz en condiciones que permita abastecer alimento a muy bajo costo a toda esta población. Entonces el militante de izquierda que dice, uy, tiene razón, ¿qué hago? O empiezo a defender la propiedad privada o tengo que rediseñar el discurso. ¿Cómo se rediseñó? Bueno, aparece curiosamente, van a ver que hay un periodo de 10 años de silencio, donde el ecologismo curiosamente dejó de ser ecologismo. ¿Por qué hablo de ecologismo? Quiero hacer un paréntesis, perdón por la improligia, pero quiero hacer un paréntesis. Porque ecología es la ciencia y ecologismo es la expresión ideológica. Como podríamos hablar de mujer y feminismo. No, no es lo mismo el dato de la realidad, para que se entienda, el dato de la realidad, una conspiración, a su expresión ideológica, como teoría conspirativa, donde aparecen los sesgos cognitivos, los sesgos de confirmación. En el feminismo sucede lo mismo, es decir, bueno, hay un dato objetivo, por ejemplo, ¿no? Una mujer ha fallecido, y es un dato objetivo, a manos del exnovio. Ahora, ¿cuál es mi sesgo cognitivo? Seguramente que la mató por ser mujer porque existe un patriarcado. No, bueno, mira, puede ser por eso, pero puede ser por celos, por falta de formación, por falta de contención familiar, o sea, ¿se entiende? Digamos, hay un sinfín de causas. Lo mismo sucede con el ecologismo, por eso quiero hacer esa diferencia. Retomando el punto, van a ver que después del 68, cuando hay un cambio radical, donde también el mercado empieza a decrecer la línea de contaminación, esto lo estamos trabajando con mi socio, toda la parte, mi socio se encarga más de la cuestión más económica. Cuando empieza a decrecer la línea de contaminación en el mundo, de repente el ecologismo se había quedado sin causa, porque ¿qué iba a defender si no defendía acaso que se pudiese alimentar a los que menos tenían y sin contaminarlos? Aparece el auge, justo se da la hipótesis de Guerra Fría en el medio, la gran causa del pacifismo. Por eso van a notar que el ecologismo siempre es anexo a una serie de ideologías, tal como lo plantea Antonio Negri en Decir un nuevo sujeto allá en el 2001. Esta idea de que, bueno, busca siempre la causa común que le hegemonice.
esa causa común que le permita aliarse y reestructurarse para la sobrevivencia. Entonces, actualmente el ecologismo tiene un gran auge a partir del ecofeminismo, actualmente. En esta idea de decir, bueno, el hombre ya no solamente está, perdón por la expresión, pues, a usted veo, el hombre ya no solamente está abusando de la mujer, también está abusando de la Gaia, la madre naturaleza, la tierra, porque son cuerpos femeninos que el hombre falocéntrico intenta penetrar para de esa manera hacer sentir su predominio, su privilegio y su poder. Entonces se establecen estos paralelismos. Y algunos seguramente se acuerden cuando alguna ecofeminista ha hablado de que se están, entre comillas, violando vacas o gallinas. Y esto es muy común que se ve en Internet. Pero en ese contexto, ¿cuál fue la alianza perfecta de este ecologismo que ya tenía su cimiento globalista? El pacifismo. Y el pacifismo tiene su auge en los 70, esta época del hippie en contacto con la naturaleza, como diría Herbert Marcuse en El hombre unidimensional, ese excluido intenta retomar sus lazos con la naturaleza para quebrantar el sistema que incluso forma parte de lo que Guattari y Deleuze plantean luego cuando se establece lo que es la revolución molecular, como estas microfisuras del poder hegemónico, los que se intentan apartar del sistema de mercado, los que se intentan apartar del sistema establecido, que tienen su auge claramente en 1968, pero que se extiende en 1970. Hasta que llega la gloriosa época de 1980, y acá empieza el sinfín de modelos fallidos. Porque ya en el 68, que es un año muy particular por una serie de cuestiones, ya se venía gestando para que se entienda este contexto. Vamos a poner contexto. Ya en 1927 apareció la primera conferencia internacional de control demográfico. El presidente de ACTA fue, por ejemplo, Margaret Sanger. Y se empiezan a establecer conferencias internacionales en torno a la población, pero siempre tuvieron un sesgo, entre comillas, científico, muy entre comillas. Pero bueno, vamos a ser un poco más condescendientes con el relato oficial y vamos a decir que fue cierto que fueran conferencias científicas o demográficas, si lo quieren ver en ese punto. Ahora, del 60 en adelante, empiezan a aparecer una serie de conferencias internacionales ya totalmente políticas, porque importaba más la posición gubernamental del poder de turno que el dato aportado por la realidad. Bucarest, México, el Cairo, por citar algunos ejemplos. En 1968, en ese contexto de interconferencia, aparece una obra que cobra su auge, particularmente la Conferencia de México, que es La bomba demográfica de Paul Ehrlich. Paul Ehrlich, que de hecho, en el 68, cuando escribe esta obra, no solamente que vaticinaba el fin de la humanidad por la sobrepoblación, que de hecho es 2021 y seguimos exactamente igual, les aclara. Es decir, ha crecido la población, pero no es que haya un faltante o un colapso económico global como lo predijo. Y él realizó una predicción para 20 años. De hecho, él predice una apuesta con un economista de cómo ciertos metales, por el índice de crecimiento poblacional, 5 metales específicos iban a faltar. Luego de 10 Eh, años, él tuvo que pagar la apuesta. ¿Sí? no sé, no sé cómo le estará yendo a los espectadores. Yo te escucho cortado. No sé si será cosa mía o cosa tuya, honestamente. No sé si vos me escuchás bien. A la perfección. Ah, bueno. No sé. De todas formas, nos estamos quedando sin tiempo. Así que si querés, ahora te escucho bien. Si querés, podemos Se la redondear un cierro poco en un el segundo. concepto. Sí, sí. Sí. Simplemente la cierro rapidísimo. A partir de ahí aparece este fenómeno del control demográfico, en el cual el ecologismo viene a ser el precursor ya no político local, sino político global. ¿Por qué digo esto? Porque un problema global requiere un gobierno global. Entonces, en este gobierno global, ya desde la postulado de Paul Ehrlich, empiezan a aparecer esta idea de la sostenibilidad en la cual los países del tercer mundo no se debían ni reproducir ni contaminar porque iban a generar los mismos estragos que los países del primer mundo. Y curiosamente eran los países del primer mundo quienes financiaban a estos intelectuales para decirle al resto de la humanidad, no te reproduzcas y no contamines, no te industrialices, y así se han generado una serie de revoluciones que si hubiera tiempo, quizás en algún otro vivo o cuando se dé la oportunidad, podemos hablar incluso cómo se vincula con las reformas constitucionales que hubo en Argentina, que hubo en Chile,
que va a haber en Chile, perdón, que hubo en Bolivia, que va a haber en Perú y que eventualmente puede darse incluso en Colombia, llegado el caso. Entonces, este es el punto esencial, porque a veces se pierde, viste, este contexto geopolítico en el cual el ecologismo en realidad no es más que un corporativismo para que ciertos y determinados gobiernos con ciertos y determinados capitales se vean beneficiados a causa de justamente impedir la libre competencia de las demás naciones y las demás empresas. Y algún día, si hubiera tiempo, incluso podría dar un ejemplo concreto, por ejemplo, cuando sucedió esta campañilla de Save Ralph, que fue básicamente una extorsión cultural. Es decir, las empresas que ya tienen que pagar impuestos y están a su vez sobreexplotadas por la burocracia, en cumplimiento de la ley para funcionar, además necesitan pagar una extorsión cultural de ONGs, entre comillas, privadas, para tener un logo que significa cruelty free, siendo que cualquier empresa que funcione en regla ya de por sí tiene prohibido el maltrato y la experimentación en animales en materia de cosmético. Y sin embargo, con esta campaña que se hizo, que las empresas corporativas ricas se hagan más ricas y que las pequeñas y medianas empresas no puedan sobrevivir a causa de esta extorsión de los ecologistas. Y como este fenómeno podríamos ver incluso ahora en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cómo se va a empezar a obligar a que utilicen un menú obligatorio, aún en las parrilladas, vegano. Todo en idea de fomentar el consumo de vegetales, disminuir el consumo de carne, que de hecho ya se de paso, ya un juez en Argentina consideró que un animal, una mascota, era un hijo no humano, y esto no es un tema menor, el tema de las familias de diferentes especies, porque en el fondo lo que se hace es animalizar al ser humano, y donde hay sacrificio, donde hay adoración de animales, hay sacrificio humano, necesariamente. Esto es una experiencia histórica. Entonces, esta es la agenda que se está viendo, que incluso el Eat Forum, que vendría a ser el foro de Davos en materia de alimentación, ya ha mostrado su intencionalidad de favorecer ciertas políticas en desmedro de las soberanías nacionales. Todo para favorecer a determinados capitales. Insisto, en el fondo es una cuestión netamente económica, corporativa, para favorecer a 2 o 3 entes, no más que eso. Y es conspiración, no, de hecho está documentado y lo pueden ver cada vez que escribo, cómo cito cada fuente, e incluso ellos mismos promocionan en forma oficial en sus portales su intencionalidad. Yo lo que hago es copiar y pegar lo que ellos dijeron, ni siquiera es que soy un investigador, que estoy en la pared de fondo conectando flechas rojas, no, no es mi estilo. Simplemente transmitir, sí, hay que simplemente leer lo que ellos mismos fomentan. Perdón por haberme extendido tanto. No, está bien, está perfecto. Muchísimas gracias por presentarte, muchísimas gracias por la charla, por venir acá. Nada, nos quedamos sin tiempo lamentablemente, yo tenía un par de preguntas interesantes. Otra vez será, ojalá quizá en el futuro. Muchísimas gracias a las 70 y pico personas que estuvieron bancando todo este tiempo. Y nada, muchísimas gracias a vos, como ya te dije. No sé Bueno, si tenés muchísimas alguna palabra gracias. final. Lo último que le digo es que cuando deseen, por mí sería un gusto poder seguir compartiendo. Desde ya, muchas gracias por la paciencia, por escuchar. Curiosamente, a veces es poco engorroso hacer la introducción, pero es importante, pues si no se entiende el inicio, no se entiende el final, digamos. Yo tranquilamente puedo decirles, miren, en este momento se están haciendo tal o cual ley en desmero de tal o cual empresa privada de Argentina, pero de nada sirve si no se entiende cuál es el propósito, que es simplemente mantener ciertos índices de población bajo falacia, que yo les desmitifico en mis conferencias, en pos de favorecer a ciertas corporaciones, porque ni siquiera ya es un gobierno. Es más, hoy los estados, nación, se han convertido en estado regulador. Así que Claro. simplemente eso.